Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de nuestra hermana María Cristina Feijó Oviedo, coordinadora de la pastoral en la escuela Santa Marianita de Jesús en Pujilí, con quien vamos a tratar el tema muy importante, el anuncio del reino de Dios, numerales 543 y 544 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana María Cristina, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Me presento, soy la hermana María Cristina Feijó, religiosa marianita, y yo trabajo en la provincia de Cotopaxi, en Pujilí, en la antes Escuela Santa Marianita de Jesús, y este momento se llama Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, puesto que en este año hemos abierto ya el bachillerato, tenemos el primer año de bachillerato, donde yo ejerzo el cargo de coordinadora de pastoral, un trabajo que me encanta mucho porque tiene que ver con mi ser de religiosa, con mi ser de vida consagrada, que lo vivo y me encanta. Perfecto, hermanita. Cuéntenos un poquito más de su vida, de dónde nació, cómo se inclinó por la vida religiosa, cuál es su experiencia que tiene dentro de la comunidad. Por favor. Muy bien, gracias por la pregunta. Pues es una pregunta que me invita a mirarme a mí desde cuando nací, me ha preguntado. Bueno, yo podría expresarlo a breves rasgos, mi biografía, ¿no? Yo soy de la provincia de Loja, pero he crecido en la costa, en Santo Domingo, y pues yo entré a la vida religiosa a los 20 años y, y pues es una llamada, es una vocación que uno la siente y pues que uno desea responderle al Señor porque lo siente en el corazón. No es algo superficial, sino un sentimiento que, que uno lo descubre en el fondo del alma y algo que le hace muy feliz, el momento en el que se recibe la llamada y también que le da la fuerza para responderlo, puesto que no es fácil renunciar a todo lo que se tiene que renunciar para seguir una vocación como la vida consagrada. Y sin embargo, Dios le da la gracia y Dios hace posible lo que es imposible, hace posible lo que es tan difícil. Y pues eso es lo que a mí me llevó a responderle al Señor. Y claro que en la vida religiosa también hay desafíos, pero se van enfrentando y se los va venciendo con esa compañía amorosa del Señor. Y luego, como usted me preguntaba acerca de mi experiencia pastoral como ya consagrada, pues he tenido yo la bendición de ser enviada a algunos países a hacer la misión, como Chile, donde estuve 6 años,
trabajando con los jóvenes y también en la educación pública. Ahí yo daba clases de religión porque todos los colegios públicos tienen en religión como consigna tener una profesora de religión, pues si me buscaban por ser religiosa y ellos dicen un religioso es el que está más preparado para dar esa asignatura. Entonces yo trabajaba en escuelas del campo, a veces eran escuelas unidocentes, pero bien, porque los niños también estaban muy abiertos para recibir esa buena noticia. Y luego, pues de Chile también yo hice la misión en Etiopía, fui enviada al África, donde yo he estado 12 años de mi vida hasta el año anterior, el mes de septiembre, que he regresado al Ecuador. Pero pues yo al África fui enviada para trabajar con las jóvenes vocacionadas, porque allá pues teníamos muchas vocaciones nativas y necesitaban una formadora. Y a eso es a lo que yo me fui allá, después de haberme preparado en Chile. Y para hacer la misión en el África, pues sí tuve que vencer fuertes obstáculos, como fue el obstáculo de la lengua, de la cultura, del no contar ya con las amistades ni con la familia, pero sin embargo, ahí estaba Dios, no faltaba el sagrario y donde Él me acompañe y me invite y me diga, pues, esta es tu familia, como es lo que Él ofrece a Pedro, cuando Pedro le dice, nosotros le hemos dejado todo para seguirte, ¿qué se nos dará a cambio? Y Jesús le dice, a quienes lo dejaron todo, se les dará 100 veces más en padres, hermanos, casas, todo, pero más la vida eterna y más persecuciones también, pues, o sea, los desafíos que se encuentran ahí, pues y también la vida eterna. Entonces, eso es lo que el Señor nos ofrece y eso yo lo he sentido muy, muy de cerca en mi experiencia de misión, sobre todo en el África. Qué bonita experiencia que ha vivido en esos dos países y aquí mismo. Muy bonito. Gracias por compartirlo. El tema que vamos a analizar hoy es el anuncio del reino de Dios. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy, que dice, tomada de Mateo 5, verso 3. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Repito, el tema que vamos a analizar es el anuncio del reino de Dios. Hermana María Cristina, por favor, ¿nos puede usted hacer una introducción al tema? Pues sí, ahí vemos el título de estos dos numerales, el 543 y 544, ya nos da una idea de lo que vamos a hablar, porque nos dice que es el anuncio del reino de Dios. ¿Y qué es ese reino? Es un reino escrito con mayúscula. La primera letra de la palabra reino es mayúscula porque es un reino que no es de este mundo. Es un reino espiritual, es un reino que nos va a llenar la vida de felicidad si nosotros logramos entrar en contacto con ese reino de Dios a través de Jesús y a través de la iglesia, porque la iglesia será un instrumento, será un medio que nos ayude a conocerle más a Dios y a entrar en esa relación de amor con Dios y con los demás también, porque el reino se hace aquí en la tierra, ese reino de Dios se vive en la tierra, se lo vive aterrizando, puesto los pies sobre la tierra, descubriendo en cada persona esa presencia, ese rostro de Dios. Y pues no podemos hablar de un Dios invisible, sino de aquel que lo sentimos en el corazón, que nos va inspirando, que va instruyéndonos, que nos va haciendo diferentes invitaciones para que podamos vivir una vida cada vez mejor y más comprometida con Él y con los hermanos. Eso es el tema, pues que hoy día lo vamos a tratar y justamente cuando Juanito me dijo que hable acerca de este tema, si lo acepté hablar fue porque me encantó el tema, porque es uno de los temas más apasionantes que nos habla de la salvación como personas, como humanos, como hermanos también. Y creí que iba a ser muy provechoso para mí, en primer lugar, y luego para aquellas personas con quienes lo pueda compartir y quienes lo puedan escuchar.
Efectivamente, pues y es que el reino de los cielos es el fin de todos nosotros. Allá debemos apuntar. Y hoy vamos a aprender un poquito sobre el reino de Dios. Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Estamos de vuelta con el programa diocesano, con el programa sabatino, Un pueblo que camina. Nuestra invitada de hoy, hermana María Cristina Feijó Oviedo, coordinadora de la pastoral en la escuela Santa Marianita de Jesús, en Pujilí. Esto es en Cotopaxi. Nos estará ayudando con la explicación y comentarios del tema El anuncio del reino de Dios, numerales 543 y 544 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Las personas, nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM o FM, pueden ver esta grabación, pueden ver este programa en el canal en Facebook de Radio Latacunga o en el canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Tenemos más de 140 videos con numerales del catecismo explicados en cada programa. Bien, voy a dar lectura al primer numeral para su comentario, el 543, que dice así: todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Hermana Cristina, ayúdenos con su explicación y comentarios, por favor. Muy bien, gracias por la lectura del número 543 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues lo primero que nos dice es que todos los hombres y mujeres están llamados a entrar en el reino. Y ese reino no es algo que comienza en la otra vida, cuando ya hayamos ido al cielo, cuando ya pasemos de este mundo al otro, sino que comienza en esta vida. Un reino que ya está presente y que depende de nosotros el vivirlo. Cuando hacemos acciones buenas, cuando actuamos de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a esa ley natural que nosotros tenemos y que nos guía y que Dios lo ha colocado. Esa conciencia, esa vida moral que nos dice hacer el bien y evitar el mal. Entonces, cuando hacemos el bien, ya estamos comenzando a vivir el reino de Dios aquí en esta tierra, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos. Pero asimismo, cuando en nuestra vida se inserta el mal, alguna mala acción, entonces también empezamos a vivir el infierno. Y ese infierno también lo comenzamos a vivir ya aquí. Y ese infierno es simplemente la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Cada acto tiene su consecuencia. Por eso es necesario vivir conectado con nosotros mismos y darnos cuenta dónde estamos, cómo somos, cómo vivimos y no creer que somos perfectos porque no matamos, no robamos, tal vez no mentimos, no hacemos lo más capital, pero a lo mejor lo hacemos en pequeñas cantidades que a lo mejor sí matamos cuando criticamos a alguien o cuando le hacemos sentir mal a una persona o cuando decimos algo que es falso de las personas, a lo mejor sí matamos. Entonces, darnos cuenta de quiénes somos y qué hacemos con nuestra vida y para eso es necesario pues cada día hacer un examen de conciencia, cómo estoy viviendo mi vida como persona, como cristiano, como, como hombre o como mujer. Entonces, ese reino de Dios está ya presente en esta vida y nuestra vida puede ser la antesala al cielo. Nosotros decidimos.
nosotros podemos escoger. ¿Qué escogemos? ¿Qué preferimos escoger? El reino lo vivimos nosotros. A veces podemos decir, ay, es que a mí me hacen tanto daño, es que mira esta persona y la otra. Y pues depende de cómo yo respondo a esas situaciones que yo experimento cada día. Si recordamos el Padre Nuestro, ahí ya se nos dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, esto es para decir que cada día le estamos pidiendo al Señor que su reino ya se haga presente en esta vida, en este momento, en las circunstancias en las que nos encontramos, en la familia, en el trabajo que realizamos. Puede ser que no nos vaya bien, que no tengamos ni salud, pero sin embargo el reino está allí. Si nosotros tenemos esa finura de espíritu, de conciencia para ver a Dios y para ver al reino en medio de las tormentas de este mundo, como nos enseñó ya Jesús. Ahí en la cruz, Él estaba haciendo el reino porque Él se estaba entregando por sus hermanos. Entonces, lo que no es el reino sería mi propio reino, sería el estar lleno de la soberbia también, el estar lleno de mí mismo sin pensar ni un poquito en el otro, y empezando por los más cercanos, en mi familia, en los grupos de trabajo que se tiene, o si hay un grupo de estudios entre los compañeros de colegio también, que se puede dar muchas situaciones de bullying o de algo negativo que puede hacer sufrir a la otra persona, realmente de hacerle padecer. Entonces también se puede decir que para comprender el reino tenemos que relacionarlo también con la iglesia. Si ese reino lo vivimos dentro de la iglesia y sobre todo con Jesucristo. ¿Por qué relacionarlo con la iglesia? Porque nosotros vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. No somos seres aislados, que cada uno por su lado. Si vemos la vida de cada uno, todos tenemos una familia o vivimos con alguien. Y si hay alguna persona que vive solita, a lo mejor se siente sola, no se siente bien. O bueno, si es un monje, pues no va a sentir eso porque tiene la compañía de Dios, que es más que suficiente. Pero por lo demás, pues esa necesidad de participar en grupo, en comunidad, hace que la iglesia sea muy importante para esa construcción del reino, porque ya no la voy a construir solita, sino en compañía de mis hermanos y yo como religiosa, por ejemplo, con los laicos, con los niños, con los estudiantes, con las mujeres, con los ancianitos, con diferentes grupos etarios también, y pues ahí vamos a construir el reino y sobre todo a permitir que Jesús sea conocido. Entonces, pues como decir, solito, quisiera vivir el reino yo solito, sin relacionarme con la iglesia, sí podría ser, pero no es completo. O sea, faltaría algo para que le haga más completa más completo ese deseo que la persona tiene. Y Jesús también nos dice en su evangelio, en el evangelio de San Mateo 28, dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces ese reino también debe ser anunciado en todos los rincones de la tierra. Y es justamente este texto el que a mí me inspiró para yo decir sí a la misión del África, porque allí yo vi que este es un mandamiento más del Señor, como tenemos ya los 10 mandamientos, pero este es otro mandamiento, porque es ir, es un imperativo. Vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando yo hice mi misión en el África, pues había gente no bautizada, de hecho la Iglesia Católica era solamente un 0.07%, muy pocos católicos, había muchos protestantes, pero la mayoría eran musulmanes y ortodoxos. Pero, sin embargo, se puede vivir el reino cuando se vive esas relaciones de armonía también con nuestros hermanos de otros credos, de otras religiones, ¿no? Y pues también podríamos decir que alguien dice, ¿no?, que se habla de cristianos anónimos, esos cristianos que no se llaman cristianos, o sea, ni conocen a Cristo, ni conocen la iglesia, son cristianos anónimos, por eso. Pero,
¿Por qué cristianos anónimos? Porque viven el reino, porque hacen obras de caridad, porque son buena gente con los otros, porque si hay algo que en lo que uno se pueda prestar un servicio, pues lo hace sin pensar que pertenece a esta religión o a otra. Y yo quisiera aquí relatarle la historia de una santa que a mí me llamó mucho la atención mientras estuve en el África, y es Santa Vaquita, una santa del Congo. De Sudán, perdón. Esta santa pues nació en una familia que sí tenían más o menos un poquitos recursos, y un día fue esclavizada por los europeos, ¿no? Fue esclavizada. En la familia de ella no conocían a Dios, nadie le había hablado de Dios. Entonces esta santa pues no conocía al Señor. Entonces cuando la esclavizaron, la maltrataron muchísimo a esta niña de 12 años, la cogieron para esclavizarla y la torturaban, le pegaban, la maltrataban y la vendían de un dueño a otro, y cada dueño era muchas veces más malo que el otro, hasta que el último dueño la llevó a Italia y la vendió a una familia italiana, la vendió como esclava también. Y en esa familia, pues, una niña que vivía en esa casa le quería mucho a Vaquita porque era muy tierna, muy dulce, y esta niña pues siempre quería estar con esta chica, y por eso ya no la vendieron, sino que les gustó quedarse con Vaquita. Pero un día esta familia tuvo que salir de Italia a irse a otro país porque la gente rica sí viaja bastante, y no sabían con quién dejar a Vaquita, puesto que no tenía familia. Entonces a esta familia se le ocurrió irle a encargar a Vaquita a un convento de unas religiosas. Y cuando ella llegó a ese convento, las religiosas le preguntaron si era bautizada, si le conocía a Dios, pues ella dijo la verdad, porque ella no le conocía a Dios y que ella no sabía nada de Dios y que le encantaría bautizarse. Entonces se empezó a preparar para el bautismo, y como ya había crecido, ya le fue conociendo a Dios, y ella decidió ser religiosa. Y entonces ella dijo, ahora tengo el verdadero amo y de él soy esclava. Y ya se olvidó de todas las heridas, de todo el maltrato que ella recibió durante su historia, porque Dios le sanó su corazón, y esa caridad que la tuvo con los enfermos después, pues porque ella trabajó con los enfermos, con los niños, muy, muy dulce, muy cariñosa, muy buena. Todo eso hizo que ella sea reconocida como santa, una persona que nunca conoció a Dios. Entonces, para que veamos que sí, que el reino de Dios está abierto para la persona que tenga esa capacidad de responder y de abrirse a la gracia de Dios, como lo hizo esta santa, que es muy admirable dentro de la iglesia. Y así ustedes, cada uno tendrá algunos ejemplos de otras personas que sin ser cercanas a la iglesia, a lo mejor sí hacen muchas buenas obras, pero que no nos confundamos, porque mientras más también estemos comprometidos con la iglesia, como les decía, esa iglesia es el cuerpo de Cristo, y esa iglesia nos va a ayudar a que eso que tenemos, eso bueno que hacemos, sea mucho como más, como mejor, porque es en grupo, porque es en comunidad, porque no soy solo. Eso podría decirlo en cuanto al numeral 543. Perfecto, gracias. Muy bonita la explicación y la historia de la santa también. Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar.
Estamos nuevamente con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana María Cristina Feijó Oviedo, coordinadora de pastoral de la Escuela Santa Marianita de Jesús en Pujilí, nos está ayudando con el tema del catecismo, el anuncio del reino de Dios, numerales 543 y 544. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Las personas, nuestros amigos que nos siguen sábado a sábado por radio, si no pueden escucharnos en radio AM o FM, pueden sintonizar nuevamente el programa en el canal en Facebook en Radio La Tacunga o en el canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos. Ahí está todo el trabajo desplegado desde hace 3 años. Bien, el siguiente numeral, el 544, dice así: el reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Hermana Cristina, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Ya. Este numeral 544 está centrado en una bienaventuranza tan hermosa que es felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Jesús nos da a conocer una condición para entrar en el reino, que es el ser pobre y pequeño. Para entender bien lo que significa ser pobres de espíritu, hay que entenderlo desde los pobres. Y para entender bien qué significa bienaventurados los pobres, hay que entenderlo desde los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres? Podríamos decir, no necesariamente aquellos que carecen de todo, sino aquellos que tienen un corazón pobre, un corazón sencillo, aunque teniendo mucho, tienen esa simplicidad de vida, de existencia, y tienen esa capacidad de compartir lo que tienen con los demás. Yo lo vi eso en África. En África hay mucha gente en la calle pidiendo limosna, en Etiopía, digamos, hay mucha gente pidiendo limosna porque no tienen para lo más básico, que es para la comida, que es para un techo o para una ropa. Entonces están pidiendo limosna. Sin embargo, siendo un país tan pobre, que no tienen muchos recursos económicos, materiales, yo veía cómo la gente que a lo mejor podía pararse y podía comprarse un alimento para ellos mismos, eran capaces de compartir ese alimento, de dar una monedita, y si no la daban, pues ese platito de comida que lo tenían, lo compartían. Pues ahí comen la injera, y la injera se come en un plato grande y toda la familia come de un solo plato. Entonces eso es lo que pasaba con la gente así muy pobre, que de un solo plato podían compartir toditos y todos se saciaban pues un poquito, ¿no? A veces no necesitamos llegar al tope de saciarnos, pero con un poquito ya el cuerpo como que puede seguir viviendo, y eso es lo que a ellos les pasa. Entonces yo vi cómo esos pobres son capaces de compartir todo lo que tienen, ese poquito que tienen, con alguien que ven que no tiene nada, que tiene menos que ellos, porque si ese día ellos no lo comparten, a lo mejor esa persona en la noche va a morir. Entonces eso les hace desarrollar ese sentido, ese espíritu de solidaridad y de compartir. Creo que por eso aquí también el Señor dice, felices los pobres de espíritu, porque ahí está la novedad, ahí está en el que la persona tiene esa capacidad de ser más generosa. Y yo
yo lo veía así con las familias, cuando yo iba a visitar una familia. Cuando yo iba a visitar alguna familia, pues no tenían nada y sin embargo se preparaban un café para darme a mí con sal porque pues no había azúcar, entonces tocaba tomar el café con sal. Entonces, ¿cómo eran capaces de compartir de esa pobreza, de esa pobreza? Y muchas veces, o sea, usted podía llegar a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, pero siempre había algo que darle a usted, aunque ellos se queden sin nada. O sea, el sentido de compartir, de dar, de darle al otro. Y por ahí va nuestra salvación también, porque, por ejemplo, si alguien tiene un poquito más, ¿por qué no compartir con tanta gente que lo necesita? Por ejemplo, aquí en nuestro país, sobre todo en este tiempo, vemos mucha pobreza, vemos cómo hay migrantes y nosotros hemos sido migrantes en otros países. ¿Y por qué no compartir con ellos aquello que a veces nos sobra, a veces en nuestra mesa ni comemos todo? Entonces, ahí tomar conciencia de que ese pancito que yo le estoy botando, tal vez va a saciar el hambre de otra persona aquí en mi propio país, porque yo lo viví eso allá. Entonces, qué bonito sería que los ecuatorianos también desarrolláramos ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de compartir, no como algo que me haga a mí, ay, yo soy bien bueno y por eso lo comparto. No, es como un deber de justicia, porque todo ser humano merece vivir con dignidad. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros el reino de Dios, que esos pobres, esos son los verdaderos pobres, aquellos que son capaces de compartir, de dar lo mejor de ellos mismos y con aquel que lo necesita. Y Dios nos perdonará nuestros pecados también por haber compartido. Yo, por ejemplo, a veces no tenía para compartir con la gente pobre, ¿no? Porque a veces necesitan medicina o necesitan comida y no lo tenía. Y yo acudía a alguna familia o al exterior para que me den recursos, pues, y me los daban, porque me decían, usted me hace el favor pidiéndome el dinero, porque yo no sé qué hacer con este dinero, y se sentían satisfechos. ¿Y qué pasaba el momento en que usted eso le daba a un pobre? A mí a veces me daban ganas de llorar porque a veces se arrodillaban y le besaban los pies, cosa que a mí me parecía tan triste, o sea, tan conmovedor ese acto de ver una persona así que te agradezca así de corazón por ese poquito que recibió. Entonces, miren, cuando nosotros compartimos, damos vida al otro. Compartimos un poquito porque no nos vamos a morir si compartimos un pancito o alimentos no perecibles, ¿no es cierto? Entonces, eso nos llena, o sea, yo me sentía llena porque decía, ay, este día al menos esta persona fue feliz, tuvo un pancito para llevar a su casa o tuvo una ropita con que abrigarse en la noche de tanto frío, porque estaban así tiritando de frío. Entonces, lo tuvo. Entonces, eso es lo que llena el alma y ese es el espíritu de las bienaventuranzas. Y ahí Jesús dice, felices. Entonces, también nosotros vamos a ser felices si somos capaces de hacer estos actos, estas obras buenas, este compartir con el otro, con el que más lo necesite, que nosotros sí conocemos, sí sabemos, ¿no? Sí sabemos quién lo necesita. Y aquí también en esta bienaventuranza podemos ver quiénes son los pequeños. Los pequeños siempre serán los niños, ¿no? Entonces Jesús en su evangelio también nos dice que tengamos un corazón de niños, que seamos como los niños. ¿Y qué hacen los niños? Yo en la escuela estoy trabajando y todos los días vienen con un caramelito, una galletita y me dan y se dan entre ellos y les dan a los otros profesores y se van felices dando, ¿no? Entonces ese es el espíritu que Jesús nos dice que nosotros lo debemos tener, lo debemos encarnar, lo debemos desarrollar. Y por último decir, ¿quién vive este espíritu del verdadero pobre? La primera persona fue el Señor Jesús, porque Él se encarnó en un cuerpo de un niño, un cuerpo como nosotros, ya ahí se hizo pobre al bajar del cielo siendo Dios, a hacerse hombre. Y luego al nacer en un lugar tan humilde, en las peores condiciones que a lo mejor nadie de los que me escucha habrá nacido así, y sin embargo Jesús nació así. Y le vemos pobre del nacimiento hasta la cruz, porque en la cruz no tiene nada, incluso es despojado de sus vestiduras, no tiene honor, le quitaron todo, pero sí tiene libertad y sí tiene
esa felicidad de estar construyendo el reino y de permitir que por él la humanidad entera tenga acceso al conocimiento de Dios. Entonces Jesús es el pobre, Jesús es el manso, Jesús es el que llora, o sea, es el que vive las bienaventuranzas, porque Jesús también lloró, porque dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo te alejas? ¿No? ¿Cuántas veces he querido abrazarte? Como una gallina abraza sus polluelos. Entonces, Él es el que llora por aquel que sufre, por aquel que está solo o que muere, como Lázaro. También lloró por Lázaro, que era su gran amigo. Jesús es el que tiene hambre y sed de justicia para los demás, no para Él. Eso sí hay que darnos cuenta que Jesús nunca está pensando en Él, está pensando en los otros. Y Jesús es el misericordioso, que tiene ese corazón de madre. Misericordia viene de materno, de tener un corazón de madre para acoger incondicionalmente al otro y para amarlo. Jesús es el limpio de corazón. Jesús es el que trabaja por la paz. Jesús es el perseguido por causa de la justicia y por eso murió. Jesús es el calumniado por la causa del reino de Dios. Entonces, cada vez que nosotros tengamos experiencias, desafíos, y si ya pertenecemos a la iglesia y nos sentimos perseguidos o que nos dicen, ay, esta persona solo pasa en la iglesia y aparece monja, pues no, porque aquí estamos justamente viviendo lo que Jesús vivió, esa experiencia de persecución y a lo mejor no sé por qué los otros lo dicen, porque a lo mejor le ven a usted feliz y no quieren que esté tan contenta, porque yo he visto a la gente que ayuda en la iglesia, está feliz y son incondicionales y pueden estar de la mañana a la tarde y no están cobrando ningún sueldo extra, porque simplemente ellos sienten que ya estar allí es una recompensa y es el servicio que le están dando al Señor. Entonces, ese es nuestro modelo de esto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús es el reino, Jesús es el pobre de espíritu y a Él es a quien le seguimos, sobre todo si somos cristianos. Y quienes no lo somos, pues también estamos invitados a entrar en ese reino a través de las obras de misericordia, obras de caridad, que las realicemos con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que más lo necesitan, para también nosotros acceder a ese reino de Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Una muy bonita explicación y clara y precisa. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, la hermana María Cristina Feijó Oviedo, coordinadora de la pastoral en la Escuela Santa Marianita de Jesús en Pujilí, nos ha explicado, nos ha comentado los dos numerales 543 y 544 del tema El anuncio del reino de Dios, tema tomado desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Invitamos a las personas a sintonizar también este programa en el canal o en la página de Facebook de Radio La Tacunga y en el canal en YouTube Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Suscríbase y apoye nuestro trabajo. Hermanita, hay dos preguntas que se escuchan a menudo entre toda la gente. Por ejemplo, la primera dice,
Hay una tendencia moderna donde las personas dicen, Cristo sí, iglesia no. Cristo sí, religión no. ¿Qué puede explicarnos al respecto? ¿Cuál es su punto de vista, su opinión? Muy bien, muy bien por la pregunta. Y sí, yo también me he encontrado con personas así, dicen, igual yo leo la Biblia y eso me basta, ¿no? Ya, lo que estamos en una sociedad individualista, ¿no es cierto? Una sociedad que me dice, ve por ti mismo. Y entonces el, el decir Cristo sí, iglesia no, Cristo sí, religión no. Entonces yo también quiero quedarme con mi propia idea de Dios, con mi propia imagen de Dios individualista y no compartido, no como una ideología compartida. Entonces, puede ser, pero como yo les decía, les hablaba de los cristianos que son anónimos, porque ellos hacen el bien, pero no le conocen a Cristo, no han entrado en la iglesia y son buenas gentes, puede ser, pero más fructífero es el participar dentro de esa iglesia, que no es una iglesia inventada por el ser humano, no es una iglesia que ayer se creó, es una iglesia que desde que Jesús murió ya dejó a sus apóstoles y dejó a Pedro como el primer papa de la iglesia. Es una iglesia, es una instancia que tiene su historia y que no la ha podido derrumbar nadie, que los poderes del mal no la han podido derrumbar. Entonces, para aprender mejor y para acercarse más a Dios, está esa iglesia como madre. A lo mejor lo que lleva a pensar de esta manera puede ser el antitestimonio que podemos ver, porque somos seres humanos todos, y de pronto podemos ser antitestimonio, a lo mejor como religiosa o como sacerdote, pero nunca vamos a la iglesia por el sacerdote o por la religiosa o por el laico que está ahí, lo hacemos por Dios. Si nosotros hacemos este tránsito y podemos pensar en que si nosotros vamos a la iglesia es porque queremos alabarle a Dios que en comunidad con otros hermanos que hacen lo mismo, entonces nuestra idea va a cambiar. Eh, Mientras tanto, está bien, ¿no? Que también leamos la Biblia y que también le tengamos a Cristo. Y pasó esto mucho en el tiempo de la pandemia, porque incluso nosotros no podíamos ir a la iglesia, ni las religiosas, ni los sacerdotes, teníamos que estar en casa y se dio mucho lo de las misas online. Entonces ahí, pues también los sacerdotes nos alimentaron con la palabra y con la Eucaristía, ¿no? A través del mensaje del Evangelio. Ya la pandemia nos llevó a como a encerrarnos más en casa, pero ese tiempo de pandemia ya terminó y aquellos que a lo mejor ahora dicen, no, pero mejor estar en casa. Y la iglesia pues la podemos asociar también con los sacramentos, sobre todo con la Eucaristía, que, que la podemos tener cada día o solo los domingos como cristianos, ¿no? Entonces, hay 5 mandamientos de la iglesia y el uno nos dice ir a misa, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Y por qué ese mandamiento? Un mandamiento es una obligación, verán. Entonces, si no lo hacemos, es un pecado que hay que confesarse. ¿Y por qué la iglesia lo ha puesto? ¿Por qué? Si no lo hacemos por amor, que lo hagamos por miedo. Eso es lo que dice la iglesia y para que la persona vaya, pero que no sea por el mandamiento, sino porque la persona desea unirse con el Señor, desea estar con el Santísimo Sacramento. En casa no le tenemos al Santísimo. En casa sí podemos decir poner una estampita de Jesús, pero ahí no está la presencia viva y real del Señor Jesús. Entonces, la iglesia, hablando de los sacramentos, podría ser esto, pero en la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando decimos Cristo no, iglesias, Cristo sí, iglesia no, pues nos estamos negando a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Ok? Y las personas la conforman, no es tanto el edificio, no es tanto las paredes, sino son las personas. Entonces, ahí más se hablaría de un individualismo antes que la parte de la comunidad. Y muchas veces la parte de la comunidad es la que nos abre a otros horizontes, nos abre los ojos
y nos ayuda a ver más allá de nuestro propio egoísmo. Entonces yo pensaría que por ahí, que sí, es bueno lo que estamos haciendo, pero siempre también dar un pasito, hacer algo mejor de lo que ya estamos haciendo y, y conversar con Dios también. ¿Qué es lo que Dios me pide? Dios quiere que yo esté encerradita, solita en mi casa, ahí Dios y yo y Dios y nada más. O Dios me pide un compromiso más grande que es el de ir a escuchar su palabra, alimentarme con esa palabra y no solita, sino en comunidad y de participar en todo un rito eucarístico. Nosotros que lo podemos hacer, ¿por qué? Hay hermanos católicos que no lo pueden hacer, porque no tienen Eucaristía, porque no hay sacerdotes. Yo hablando de Etiopía, porque como les dije, somos 0,07% de católicos, entonces no hay Eucaristía. Entonces ahí sí que, y la iglesia quedaría como cuánto tiempo, como unas 5 horas caminando a pie. Entonces tienen que quedarse en la casa. ¿Y qué les toca? Pues ahí ver cómo ellos hacen para crecer en esa fe y se agarran de lo poquito que alcanzan a conocer. Falta, o sea, cómo desaprovechamos nosotros todo eso que tenemos en nuestro país al ser libres para tener una fe, para poderla expresar, para poderla vivir. Y sin embargo la negamos, sin embargo no le creemos al Señor que nos habla a través de este instrumento que es la iglesia, que no son las personas, es Dios el que nos habla en su palabra. Entonces siempre es necesario que trascendamos la dimensión pecadora humana de las personas, incluso de los consagrados, y que vayamos más allá, y que Dios nos está llamando a algo más, a dar un paso, a comprometernos y a ser parte de esa comunidad, iglesia que transforma la vida, porque hay grupos dentro de la iglesia que han transformado sus comunidades, sus parroquias, han hecho mucho bien. Entonces usted también puede ser parte de eso. Entonces, eso diría yo al respecto de esta pregunta, que nos abramos un poco, todo uno respeta, todo se respeta y cada uno tiene su manera de pensar, pero no nos hace mal que abramos la mente y que demos un pasito y que probemos otra manera de acercarnos al Señor a través de la iglesia. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra preguntita. Actualmente se ve mucha indiferencia con la iglesia. Las campanas de los templos suenan llamando a misa, pero el templo no se llena. ¿Acaso se nos ha olvidado lo que significa iglesia, misa y la importancia que tienen para nuestra vida? Sí, eso lo podemos ver en nuestro país y si vamos a Europa lo vamos a ver mucho más porque en Europa hay templos que tienen solo viejitos y que no hay jóvenes y van unos 3, 4 viejitos que están ahí en la misa y en muchos de los casos las iglesias ya se han vendido al Estado o se han donado al Estado porque ya no hay cristianos que vayan a la iglesia y muchos se dicen católicos, pero no lo practican. Entonces vamos permitiendo que eso que es un patrimonio nuestro, lo vamos perdiendo. Y así nos va pasando también a nosotros en nuestro país, de a poquito, como que nos vamos alejando, empezando de los más viejitos todavía como que van a la misa y mientras más jóvenes como que nos alejamos más. Pero eso depende de la familia, de los padres también, el ir formando a los niños para que ellos pues vayan a la iglesia. Miren, tenemos un santo de este siglo que es Carlo Acuti, y ese es un niño, nació en el año 2000, en 1990 y qué, 94, creo que sí, ya murió en el 2006, y a este rato es beato. ¿Por qué? No fueron los padres lo que lo llevaron, es el típico modelo de lo que usted me dice, pues o sea, indiferencia, los padres eran indiferentes, religiosos indiferentes, no iban a la iglesia, no, sí le conocían a Dios, a lo mejor sí hicieron la primera comunión, confirmación, a lo mejor sí lo hicieron, pero luego no eran comprometidos. Pero ¿qué pasó con esta bendición de Dios que permitió que este niño tuviera como cuidadora a una señora? No recuerdo, creo que era de la India, la señora, no me acuerdo de dónde es, era la persona que lo cuidaba y que lo llevaba, a diferentes partes, como la iglesia, como
como las reuniones también de grupos comprometidos dentro de la iglesia. Entonces esta señora le fue enseñando quién es Dios, quién es Jesús, y le fue enseñando qué es la Eucaristía. Y este niño, creo que de 3 añitos, ya empezó a ir a la iglesia y a gustarle la Eucaristía y a encantarse con lo que es Jesús presente en el sacramento de la Eucaristía. Y pues dice que cuando pasaba con los padres, pues él les invitaba a los padres a entrar en la iglesia. Entonces, mire, como el niño convirtió a los padres, y este rato ya el niño murió y la mamá tiene mi edad, yo creo. La mamá habla de su hijo y dice: mi hijo me convirtió a mí porque yo estaba muy lejos de la iglesia. Yo no me preocupaba el estar cerca o el conocer más acerca de esto que es la iglesia. Sin embargo, el niño le guió. Y ese niño, Carlo Acuti, que fue un adolescente cuando murió, ahorita ha traído muchos jóvenes a la iglesia. Entonces, dejarnos tocar por esos ejemplos de vida que realmente nos toman de la mano, y Jesús nos toma de la mano a través de estas personas y nos dice: miren, ¿dónde está la verdad? No está en lo superficial, no está en la nada, está en Dios. Entonces, Dios se va a poner más contento porque está contento ya con nosotros, porque nos ama como somos. Así seamos muy pecadores, igual nos ama. Pero si nosotros somos capaces de responderle con amor, con generosidad, vamos a ser un lugar de refugio y de descanso también para Dios en medio de un mundo tan violento en el que nos encontramos, y lo vemos aquí en nuestro país. Sí, entonces que Diosito nos dé la gracia de convertirnos, porque eso se llama conversión, el caminar de a poquito y cambiar de vida y comprometernos cada vez más con el reino. Excelente, muchas gracias, hermanita. Qué bonito escucharle a usted su testimonio y su explicación. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda nuestra audiencia que nos sigue cada sábado por Radio La Tacunga AM y FM, a través de Facebook y a través de YouTube. Un saludo en especial pues a sus compañeras hermanas marianitas, a las compañeras de la Escuela Santa Marianita de Jesús en Pupilí. Deben estar pendientes de su participación. Un saludo especial a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas que hacen posible el servicio en diferentes servicios de la iglesia, trabajan en diferentes servicios de la iglesia. Hermanita María Cristina, muy agradecidos de nuestra parte por su tiempo, por su esfuerzo, por su enseñanza y por esta invitación que usted le aceptó gustosa para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Bueno, finalmente agradecerles a cada uno de los radioescuchas que están pendientes a este programa radial, que es tan bonito el poderse instruir, el poderse formar, el poder conocer cada vez más acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que nos dice el magisterio de la iglesia a través del catecismo de la Iglesia Católica. Invitarles a que no se pierdan este programa, porque realmente es un programa de formación y todos necesitamos formación, necesitamos conocer más. Muchas veces estamos confundidos o perdidos porque no conocemos, porque no sabemos, y a lo mejor ya no es ni nuestra culpa. Entonces, darnos un poquito el tiempo, el espacio para sintonizar estos programas que de verdad nos ayudan. Pues hay muchos programas y muchas veces podemos ver basura en el internet. Entonces, en vez de ver eso, pues ver algo que nos construya, algo que espiritualmente nos llene. Y les agradezco mucho su atención, el escuchar, el sintonizar la radio, y que sigamos adelante también apoyando a la iglesia. Gracias, gracias, hermanita. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta tanto, pues, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermanita María. Hasta la próxima. Gracias, chao. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino.
Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.